Tuvimos 5 personas, pero fue muy interesante ver cómo la Comisión de Sabios recomienda fortalecer la educación infantil y las habilidades socioemocionales de los colombianos, y además pues recomienda que se creen tecnologías convergentes y industrias 4.0 en todos los territorios de Colombia. Qué Entonces, bien. pues fue muy interesante y aprendimos, Mónica nos enseñó sobre nanotecnologías. Ella nos explicó en qué consisten, como ella es química, nos enseñó en qué consisten las nanotecnologías. Las nanotecnologías que son el boom hoy. Sí, tienen que ver con productos que se hacen a base de carbono modificado, de modificar a nivel molecular y atómico el carbono. Claro. Entonces, pues bueno, fue muy, muy interesante hace 8 días y bueno, pues hoy continuamos con nuestro conversatorio sobre fundación, contextos e instituciones educativas de fundación. Paola es de fundación, entonces pues vamos a tener la posibilidad de escuchar a una persona de fundación que nos amplíe lo que podamos decir de fundación. Eh, Vamos a ver, mi cámara se viene y se va, no sé qué, qué pasa con esta cámara. Es como muy sensible porque medio se toca y se suspende la conexión. Pero entonces, vamos a arrancar. Voy a compartirles la pantalla eh, para ver algunos datos de fundación. Paola también nos ayudó a buscar un video y fotos. Entonces, ahora en un momentico, Paola, para que nos ayudes a compartir tu pantalla para ver el video y algunas fotos de fundación. Entonces, bueno, acá va lo que yo alcancé a reunir como información de fundación. Eh, entonces, ojalá se conecte alguna de las profesoras de fundación. En fundación está en carro a 1 hora y 44 minutos de Santa Marta. Se encuentra al sur de Santa Marta. Pues encontré que en fundación hay estas 9 instituciones educativas. Hay 9. Hay 3 que son privadas, no oficiales, pero tiene más sedes. Entre las 9 instituciones educativas logran reunir un total de 27 sedes. O sea, 9 instituciones principales con 27 sedes. En el 2019, la institución educativa que tuvo un mayor mejoramiento en relación con el 2018 en los resultados de las pruebas Saber 11 fue la institución educativa departamental 23 de febrero. ¿Tú dónde estudiaste? Paola, ¿dónde estudiaste? Bueno, digamos, la segunda que mejoró en mayor medida fue una institución privada que se llama Colegio Manuel Faustino Mojica. Mojica. Fue la segunda institución que más mejoró del 2000. Bueno, no sé si se puede decir más mejoró
o que mejoró más, no sé, me sonó Mejoró, raro, mejoró más, ¿no? mejoró más. Luego sigue la institución departamental Juan Francisco Ospina, esa ya no mejoró, sino que desmejoró. Eh, Le sigue la institución educativa departamental Colombia, el Instituto Técnico Bolivariano, que es privada, la institución educativa Juan Francisco Ospina, la Sagrada Familia, que es privada y es la mejor de fundación. Mejor de fundación, sí, señor. Y es una de las mejores del departamento del Magdalena. Ahora vamos a ver Hermano. la posición que ocupa, mucho mejor que un gran número de instituciones educativas de Santa Marta. Luego sigue la tercera mixta, luego la indígena y luego Sierra Nevada y luego, no teníamos datos de la John F. Kennedy porque en Aracataca también hay una que se llama John F. Kennedy, entonces me quedo. Sí, esa es pública, John F. Kennedy. De hecho, es una sede bastante grande de bachillerato y ahí de ella vienen varias sedes. Ah, ok, pero ¿es de Aracataca o es de fundación? Es que hay una en Fundación y otra en Aracataca. Lo que sucede es que como en la época del presidente John F. Kennedy, muchas instituciones a lo largo de la región hicieron honor a él por las donaciones que hizo a la educación. Ah, ok, muy bien. La Sagrada Familia tiene categoría A. La otra institución privada, que es la Faustino Mojica, quedó en categoría B del IFES en el 2019. Y esta es una sorpresa muy bonita, porque hay muy pocas que esta institución pública oficial, la Departamental Colombia, esté en categoría B. Entonces fue muy interesante. Todas las demás están en D, que es como una constante en todo el departamento del Magdalena. El ranking de las instituciones educativas en fundación, el primer lugar es de la Sagrada Familia, que es privada. El segundo lugar es de la Faustino, de la otra privada, que es la Faustino Mojica. Y el mejor colegio oficial de fundación está en el tercer lugar y es la institución educativa departamental Colombia. Luego en el cuarto lugar está la institución educativa tercera mixta. En el quinto lugar está la John F. Kennedy de fundación. En el sexto lugar está la que mejoró más en el 2019 en los resultados Saber 11, la 23 de febrero. Institución departamental 23 de febrero está en el sexto lugar. En el séptimo lugar, sería interesante saber qué hizo la 23 de febrero para haber sido la que mejoró más en los resultados Saber 11 del 2019 con relación a los del 2018. Y está la Sierra Nevada de Santa Marta en el séptimo lugar. En el octavo está el Instituto Técnico Bolivariano, que es un colegio privado. Y en el noveno lugar está la institución indígena. Y en el último lugar está la Juan Francisco Ospina, que sale con dos resultados, no sé por qué. Una que es de sede única y otra que es de, no sé cuál será la diferencia. Bueno, Juan Francisco Espina. Listo, este es el panorama de las instituciones educativas de fundación. Me sorprendió el dato de que Fundación
En fundación hay deserción en primaria y en preescolar y primaria. Es un municipio donde hay bastante deserción. Acá esto lo voy a ampliar más para que se vea mejor. Es la cuarta ciudad o municipio del departamento con más población. Tiene 70.843 habitantes. El tercer lugar en deserción en preescolar y primaria del departamento. El cuarto lugar en tasa de tránsito a la educación superior. Eso es un buen dato. Primer lugar en embarazos. Acá se me fue una B y una V. Ah, no, está bien. Embarazos entre menores de 19 años, entre 15, acá está, ese es acá donde se me fue una B, esta, acá. Vamos a corregirlo de una vez. Primer lugar, fundación. ¿Qué será lo que pasa en fundación en las jóvenes y en los jóvenes de 15 a 19 años que ocupan el primer lugar del departamento en tasa de embarazos? El acueducto en fundación es 100% urbano, 100% rural. Alcantarillado dice que el 95% urbano y rural 57%, aseo 100% tanto en lo rural como en lo urbano. Tiene un dato que me sorprendió muchísimo es que las necesidades básicas insatisfechas de fundación son del 25,16, es baja comparado con todos los otros municipios que hemos visto, pero por supuesto tiene necesidades básicas insatisfechas más altas que Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Pero algo que me llamó mucho, poderosamente la atención, es las necesidades básicas de la población rural. Es la población que tiene las necesidades básicas más insatisfechas de todo lo que hemos visto hasta ahora. Realmente la gente que vive en la zona rural de Fundación es la que más mal vive de todas las que hemos visto, mire, porque inclusive supera la de Pueblo Viejo en su zona urbana, supera la de Plato en su zona rural. O sea, realmente las personas en la zona rural de Fundación parece que viven muy mal. Y pues para finalizar, pues en la visión 2032 de, del Departamento Nacional de Planeación, Fundación aparece como uno de los centros urbanos que Colombia quiere desarrollar para que lleguen más instituciones a esa ciudad, para que haya más infraestructura para el desarrollo productivo agropecuario, para que se mejore el aumento de los suelos para cultivos, se aumenten los sistemas de riego, se mejore la energía eléctrica, la conectividad urbano-rural, acceso a gas domiciliario, conectividad virtual, eh, y así puede haber más empresas, más emprendimientos, más generación de riqueza, mayor calidad de vida y se promuevan negocios en agroindustria, forestal, maderas, acuicultura y turismo cultural local. La carretera Fundación Pibijay es una carretera famosa en Colombia porque aparece en papeles construida, creo que más de 5 veces pavimentada y parece que solo una vez ha sido pavimentada, pero entonces no sé si ahora sí está bien pavimentada o ya otra vez está deteriorada. Y es una carretera muy importante porque es una carretera que va de oriente a occidente, entonces comunica varias poblaciones a las que gracias a esa carretera se puede generar mayor desarrollo. Es el eje Fundación Pibijay Salamina o Salamina Pibijay Fundación.
que al pasar de Pibijaya a Salamina se pasa en ferry y entonces ya de Salamina a Barranquilla ya es una carretera principal pavimentada por la que salen y entran muchos productos a esta región. En Fundación también lamentablemente aparece como una población donde ha habido, se ha victimizado mucho a los niños y a las niñas entre 0 y 11 años y ha ocurrido desplazamiento, pero en particular encontré el dato de que en Fundación la violencia a niñas y adolescentes mujeres ocupó el 5.º lugar en el departamento. Eh, bueno, entonces ese es el panorama. No me fue posible en esta oportunidad, no tuve tiempo para mirar cómo se desempeñaba la política en Fundación, pero si el tiempo nos lo permite, en un instante, pues podemos mirar las fuentes directas de los resultados de la política en Fundación. Entonces, bueno, este es el panorama general. Bienvenida Luz Angélica Godoy, bienvenida Erika Méndez. Y si quieren contarnos dónde trabajan. Gracias, muy amable. Igualmente, un placer conocerlos. Gracias, igualmente. ¿Dónde trabajas, Erika? Buenas tardes. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad del Magdalena. Estoy aquí invitada de un profesor llamado Dolce de Amador Fonseca, que quiso que yo soy de Fundación Magdalena. Entonces me dijo, aprovecha este espacio, llénate de conocimientos y aquí estoy. Excelente, bienvenida Luz Angélica. Y Erika, ¿dónde trabajas? Yo, Erika Méndez, trabajo en la institución educativa departamental Francisco de Paula Santander. En Fundación. Señor, en Fundación Magdalena, sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces, no sé, Paola, si pasamos a ver el video que tú encontraste. ¿Te parece bien, Paola? O la otra alternativa es, a Paola parece que tiene dificultades con su conexión, entonces yo voy a buscar acá rápidamente el video. Mientras tanto, ¿qué opina Erika y Luz Angélica sobre lo que acabamos de decir de Fundación? ¿Qué opinan de esos datos que son los datos estadísticos? ¿Cómo ven ustedes esa descripción que se acaba de hacer de Fundación? Bueno, son descripciones muy completas que no las conocía realmente, que permiten tener visibilidad y poder trabajar en ellas para mejorarlas, si es posible. Algunas de ellas muchas veces se disfrazan, no sé si son por intereses políticos, pero es bueno saber toda la realidad, como están en las estadísticas. Sí, así es. ¿Cómo crees que se apartan esas cifras de la realidad de Fundación? ¿Crees que de pronto hay muchas más necesidades básicas insatisfechas? Porque, por ejemplo, ahí aparece que es del 25%. Entonces, no sé si de pronto tienes y Erika también tienen la percepción de que
¿hay más necesidades básicas insatisfechas en fundación? ¿Y cómo ven las instituciones educativas de fundación? ¿En qué institución estudiaste, Luz Angélica? En la institución educativa departamental Colombia. Colombia, ya acabamos de mencionar. Sí, señor. ¿Y cómo ves los resultados que acabamos de presentar de las instituciones educativas? Bueno, tenía conocimiento sobre cómo estaban estadísticamente estas instituciones. Sí, la institución educativa de Colombia ha hecho muchos esfuerzos para salir, mejorar en cuanto a calidad. ¿Cómo qué esfuerzos crees tú que han hecho? Bueno, he visto que bueno, lo que me han contado los rectores, han tratado de mejorar en su PEI, han buscado estrategias para motivar a los alumnos, han tomado planes ambientales, bueno, entre otras cosas. Ok. Y Erika, ¿cómo ve a las instituciones educativas de fundación? ¿Cómo viste, por ejemplo, esos resultados de las dos instituciones privadas comparadas con las otras instituciones? Y sobre todo, ¿qué explicará que una institución educativa oficial que ocupa el 6º puesto en fundación haya sido la que mejoró en mayor medida en los resultados Saber 11 del 2018 al 2019? Erika. Aló. Sí, Yo adelante. apenas tengo, tuve 3 años ahora en agosto en la institución. Yo apenas estoy recién entrada a la institución Francisco de Paula Santander, y como es que cuando entré escuché que estaba en el 6º grado, pero gracias a Dios y al PTA pues está mejorando un poco. De todas maneras, yo soy profesora licenciada en educación preescolar, estudié en la Universidad de Magdalena y claro, pues ahí ayudando un poco a mejorar la parte. Eso viene siendo la parte principal en la educación de los niños, porque usted sabe que preescolar prácticamente es una base en la cual ellos se apoyan para salir adelante. Entonces nosotros hemos mejorado bastante eso. De pronto, de aquí a que mejore y hagan nuevas evaluaciones, ha mejorado la institución. Hasta el momento, pues, este año pues se quedó así porque no tuvimos asistencia a los colegios. Pero ya para el otro año yo diría que se hace una mejor evaluación. Pero yo escuché que había mejorado un poco, Ok, sobre todo porque se ha mejorado la base. Oye, ok. ¿Cómo te enteraste, Erika, de este encuentro, de este conversatorio? Paola, Ah, ok. Paola Pérez. Ok, gracias. Mil gracias a Paola. Pero a mí no me mandaron pero no me lo mandaron al correo, entonces ella me hizo el favor y me lo envió. Ah, ok. Si quieres en el chat, nos escribes tu correo electrónico para poder que te lleguen todos los mensajes de la red de profesores, que ya somos 131 en Santa Marta y en el Magdalena. Eugenia levantó la mano. Adelante, Eugenia, por favor. Y ya vamos a ver el Buenas video. noches a todos. Buenas noches. Ok, si quieren vemos el video Ok. y ya Paola tiene conectividad de multimedia. Listo, entonces vamos a ver el video y Paola, si nos quiere comentar algo de lo que vemos en el video, pues sería muy interesante. Ok, listo. Entonces ahí va el video. ¿Sí lo escuchan? Sí, señor. En el Magdalena, ubicado en el PIB. ¿Sí lo escuchan?
Creo que se me olvidó. Sí, señor, sí se Y sí se escucha, pero ya no se está viendo. está Listo. viendo, ya no se está viendo. Ahora sí, ¿cierto? Y ya se arregló. Sí, ok. Piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, también llamado la Esquina del Progreso. Es el municipio más carismático, poblado y alegre del Caribe colombiano. De camino por las vías del Magdalena, bordeando las líneas férreas del tren, se llega a Fundación, o la Esquina del Progreso como es conocida por muchos. Fundación surge a raíz de la construcción del ferrocarril de Santa Marta. Este medio de transporte nace por la necesidad de conectar el puerto de Santa Marta con el río Magdalena, y trazó y desarrolló su carrilera por estas tierras, lo que produjo un flujo migratorio espontáneo. Tierra bondadosa, de cultivos bananeros y palma africana, alegre como su festival de la callejería. En sus calles suenan los acordeones de su festival que ha unido a su gente para darle a Fundación lo que primero visualizaron para un futuro promisorio, su riqueza musical. Fundación en el Caribe es un jardín, la mariposa en la primavera, que embellece con sus calles un atardecer. Ok. Este es lo primero que nos ayudó a conseguir Paola. Entonces, no sé, Paola, si quieres hacer una descripción de Fundación. Sí. Sí, señor Jairo Dale. y compañeros. Si me logran escuchar, es que tengo como fallas con el internet. No, sí te escuchamos. Ok, listo. Bueno, yo soy oriunda de Fundación hace 10. Se nos fue Paola. Aproximadamente 5 años. Sí. Yo estudié contaduría y soy docente en el área contable. Pues, ¿qué puedo describir de Fundación? Efectivamente, como el video lo dice, Fundación es un municipio, si no estoy mal, ocupa el 5º lugar como municipio a nivel del Magdalena. Es un municipio relativamente grande, no es el típico pueblo donde se conoce todo el mundo con todo el mundo. Tiene ese eslogan de la esquina del progreso. No sé si en realidad, pues mi tía que está aquí y Luz Mal, el nombre se me escapa ahora, podemos coincidir que en realidad ese eslogan de esquina del progreso a veces es paradójico, porque el progreso de pronto sí ha tenido progreso, pero es un progreso lento. Sin embargo, es un municipio que vive de la ganadería, que vive de la palma africana, que vive del comercio, pero hay muy pocas oportunidades de empleo y hay muy pocas oportunidades para el tema de educación superior. Entonces, por eso muchos estudiantes cuando terminan deben venirse para acá, para Santa Marta. Y algunos no tienen el tema de manutención, cómo sostenerse acá. Entonces, sí de pronto abrir un poco más las posibilidades de acceso a la educación superior, porque creo que los programas ofertados allá son muy pocos. Entonces, en ese sentido, como que le hace falta fortalecer ese tema de la educación superior para aquellos jóvenes recién egresados. Con respecto a la información que nos contaba o que nos decía el señor Jairo al comienzo, en cuanto a la posición de los colegios. ¿Alguien me iba a decir algo? Que escucho como una voz por ahí. Ok, continúo entonces. Entonces, con respecto a la posición de los colegios, el colegio donde es egresada Luz, la chica que nos acompaña hoy, ha tenido
ha tenido un avance en cuanto a su posición en la calidad. Pues realmente desconozco los factores que han llevado a que se posicione, pero sí tengo entendido que es un colegio que ha venido avanzando en la medida del tiempo. Pues se posicionan los colegios no oficiales. Yo soy egresada del Colegio La Sagrada Familia, que es el que ocupa el primer lugar. Estudié con mucho esfuerzo en ese colegio, pero gracias a Dios tuve buenas bases y gracias a esas bases pues pude ingresar sin ningún inconveniente a la Universidad del Magdalena. Gracias. Y alguien me va a decir algo que todavía escucho, todavía la vocecita por ahí. Y bueno, entonces creo que en conclusión, ya para concluir, Fundación le hace falta solidificar esa parte de acceso a la educación superior para aquellos jóvenes que desean esa oportunidad de transformar su vida, de querer ser profesional, de querer ser alguien en la vida y poder servirle a la sociedad. Creo que esa es la conclusión que podría hacer ya a nivel educativo en cuanto al video y en cuanto a lo que manifestó el señor Jairo al comienzo. Muy bien, excelente. Eugenia, entonces tú pediste la palabra. Adelante, Eugenia. Bueno, para complementar un poco lo que nos aportaron Erika y Paola, yo soy de Aracataca, Magdalena, es un pueblo que está prácticamente a 10 minutos de Fundación. Conozco bastante Fundación porque tengo familia allá. Se le conoce por la esquina del Progreso porque es una ciudad donde convergen la parte del transporte. En la época de la bonanza bananera, todos los transportes llegaban ahí, de hecho aún siguen llegando las grandes flotas de transporte terrestre, llegan a la ciudad al pueblo de Fundación. Y fue una zona muy, muy, muy apetecida por los italianos y españoles de la época. Muchos se radicaron ahí y los grandes negocios que emergieron en esa zona fueron propiedad de ellos. Aparte de tener esa conectividad con el interior del país, pues vinculó a mucha gente de los Santanderes, de Bucaramanga, que fueron los que pusieron en escena o aún tienen puesto en escena los grandes comercios que hay ahí en el municipio. El municipio es bastante comercial en esa parte. Evidentemente tiene como recursos básicos lo que es la ganadería. Hace mucho tiempo era muy reconocida por la feria ganadera que se hacía en esa región. No sé si aún la continúan haciendo porque incluso tuvieron un gran escenario para eso, aparte de la palma y el banano como se conoce. Pero en cuanto a la parte de la educación, siempre se ha escuchado y se ha conocido a la Sagrada Familia como una de las instituciones que tiene el mejor posicionamiento a nivel de educación. Y creo que eso trasciende porque las administradoras de ese colegio son monjas, entonces tienen una estructura bastante sólida en cuanto a la formación que imparten a los estudiantes y a los jóvenes de la ciudad. En cuanto a las otras instituciones, sé que han cambiado y eso se debe a que muchas expectativas de los docentes que hoy practican su labor en esta región, pues han iniciado procesos de preparación, de capacitación, de mejorar sus estrategias pedagógicas para impartir la educación en estas zonas. Son bastante precoz los escenarios de las subsedes de estos grandes colegios. Son niños de muy escasos recursos que tienen unos contextos muy difíciles. De hecho, yo tuve una tía que fue docente en Fundación y ella todos los años hacía recolectas de cuadernos, del kit escolar para sus niños, zapatos, ropa, porque eran niños que iban en una situación lamentable al colegio e incluso a veces a ella le tocaba irlos a buscar a las casas y creo que aún muchos de esos docentes que son empoderados en esas zonas van a buscar a sus estudiantes para que vengan al colegio y poderles brindar una posibilidad de cambiar ese contexto y esa forma de vivencia que llevan hoy. Fundación también trasciende que ha sido un municipio bastante golpeado por la violencia. Muchos grupos subversivos han incursionado en la zona y han dejado pues un desierto de sangre, por decirlo así.
que ha mitigado en muchas partes el proceso de querer que los jóvenes salgan a estudiar, y muchos convergen en delinquir por la falta de oportunidades, efectivamente, como lo manifestó Paola. Se han hecho esfuerzos y se ve, el pueblo ha cambiado, ha trascendido, se busca mejorar en todas las expectativas, e incluso ellos tenían muchos inconvenientes, ¿no? Con el río, siempre se estaba metiendo en el pueblo, igual que sucede en Aracataca, por ser municipios ribereños a estos ríos, valga la redundancia. El río Fundación es un río que ha azotado bastante la población. Han tomado medidas, algunas han funcionado. En este momento la última creo que es la que está medio funcionando, pero sí ha tenido mucha trascendencia en cuanto a los efectos de violencia, y de que haber sido un municipio llamado la esquina del progreso por haber sido el punto de encuentro comercial, que haya tenido un deterioro marcado por la violencia, que apaciguó todos esos procesos que se venían en cuanto al crecimiento económico. Y de hecho, de haber tenido este colegio y de tenerlo aún en la Sagrada Familia, ahora en este momento, en la época de pandemia, fue un colegio que se vio bastante sometido a ese proceso, e incluso tuvieron que hacer campañas porque las hermanitas pensaban que iban a tener que cerrar el colegio por la difícil situación, dado de que es un colegio privado que se mantiene por los recursos de las personas que ponen a sus hijos ahí. Entonces ellas estaban bastante preocupadas por su situación, y sí hay que aplicar pues medidas, y creo que inmediatas. La Universidad del Magdalena ofrece programas allá a través del CREO de formación los sábados y domingos. De hecho, yo he viajado allá a dar clases en la parte de educación física, algunas disciplinas de la educación a distancia y salud ocupacional. Creo que son los programas que ofertan en este momento. Igual existen ciertas, en estos momentos se me escapan, como pequeñas escuelas o sedes que ofrecen una formación técnica para esos estudiantes, pero que no visualizan en ellos la posibilidad de convertirse en profesionales o de trascender, porque los forman solamente como estudiantes de una técnica, pero no los visualizan en promover de que sean creadores de empresas, de cambiar su contexto, de que salgan de esa, de que usted va a estudiar para docente y ya, no le dicen de que usted puede crear colegio, de que usted puede ser un administrador educativo, que usted puede ser un coach educativo. Entonces ellos se quedan como ahí esperando esa oportunidad de ser docente. En cuanto a las técnicas o las carreras tecnológicas que se ofrecen allá, se ofertan, y pues sería un escenario muy bueno porque es una población amplia. Y en cuanto a la zona rural, yo pienso, profesor Jairo, que es por las circunstancias de salir de esas fincas donde trabajan casi la gran mayoría de la población, pues labora en fincas, y los caminos de esas fincas son bastante complejos, no son pavimentados evidentemente. Entonces el acceso de sacar a un estudiante para que vaya, el proceso de conseguir la moto, el camino, entonces esto es toda una travesía. Y por eso se dificulta de que los estudiantes no lleven un proceso acorde y puedan tener resultados y aspiraciones a mejorar en cuanto a una posibilidad de educación profesional de gran albergadura. Como lo dice Paola, ella estudió con muchos sacrificios, nos cuenta su historia, pudo entrar a la Universidad del Magdalena, pero muchos jóvenes de allá no tienen esa facilidad ni esa posibilidad. Era lo que quería como aportar, profesor. Excelente, mil gracias por compartirnos toda esa visión y esa perspectiva que tienes, por estar muy cerca, ¿no? Porque es que están al pie de Aracataca y Fundación, prácticamente los separa, ¿es como un río o qué es lo que los separa? La carretera, es una carretera, y pues para llegar al municipio es el río, entonces hay un puente que hace fácil la comunicación, pero es una cuestión de 10 minutos. De hecho, la gente de Aracataca emigra mucho hacia Fundación por la parte comercial, porque es que Fundación todavía tiene ese empoderamiento comercial, tiene las grandes superficies. Primero se formaron en Fundación y después trascendieron a Aracataca. Hubo primero Olímpica en Fundación que en Aracataca,
risoriamente, aunque Aracataca es el pueblo reconocido internacionalmente por el premio Nobel, pues Fundación siempre ha mantenido ese auge, siempre los grandes escenarios, lo que son toda la parte del transporte, Brasilia, Copetrán, Berlinas, la Olímpica, D1, Justo y Bueno, todos llegaron primero directo a Fundación. Ah, ok. Muy bien. No sé si alguna de las personas de Fundación quiere agregar algo, corregir algo o ampliar algo. No sé si alguien quiere agregar, compartir. Bueno, de todas maneras, mientras se animan, quisiera compartirles de las fuentes de donde obtengo los resultados, digamos, de política. Entonces, voy a compartírselos. Vamos a ver acá. Mientras tanto, no sé si María Janet tiene conocimiento de quiénes son los candidatos para rector de la Universidad del Magdalena. ¿Quiénes se inscribieron? Buenas noches para todos que no he podido saludar. No, profe, hasta este momento pues solamente sé del rector actual, Pablo Vera, y de el profesor Francisco García, nada más. Okay. Quien no entiende, entre otras cosas, por qué siendo docente de la universidad habla tan mal de la universidad. Y aparte de eso, habla tan mal del Consejo Superior. No entiendo por qué. Ah, caramba. Bueno, hará parte de su campaña. Sí. Bueno, esta es la página donde yo inicio la búsqueda de los resultados políticos de cada municipio. Aquí salen resultados de elecciones territoriales, la consulta popular anticorrupción, la segunda vuelta presidencial, la consulta del plebiscito. Y entonces vamos a mirar, entonces yo de acá voy haciendo clic y se me van abriendo ventanas. Entonces, por ejemplo, se me abrió esta de la consulta popular y al hacer clic en los formatos E26, entonces acá están los resultados de la consulta anticorrupción, muy parecidos a los de los demás municipios que hemos estado estudiando. Muy poca gente votó en la consulta anticorrupción en Fundación. Vea, de cerca de 50,000 personas apenas votaron 7,000 y pico, 7,800. Entonces, este es el acta de la consulta anticorrupción. Luego aquí aparecen los de segunda vuelta de presidente y entonces al hacer clic acá en este PDF se obtienen los resultados para presidente. En Fundación ganó Duque con 14,076 votos y Petro tuvo 8,109 en la segunda vuelta. Entonces Duque ganó en Fundación. Luego acá se me desplegó esta página. Estaba buscando lo del plebiscito, pero la página del plebiscito parece que ha tenido problemas, pero se me desplegó todo esta donde están resultados de asamblea, consejo, gobernador, alcalde. Entonces, esta es la de... Esta es la de presidente, esta es la de ¿qué? Esta es consejo. Entonces, esta es una acta, hay unas actas que traen el resumen al comienzo y hay otras que lo traen al final. Acá esta trae los votos de cada partido. Aquí
Seguramente entonces el resumen esté al final. Voy a irme hasta el final para ganar tiempo. Y entonces acá aparece el resumen. Se declaran electos como concejales en el municipio de Fundación, 1 del Partido Conservador, 2 de Cambio Radical, 1 de Alianza Verde, 2 de la Alianza Social Independiente, 2 de la U, 2 del Partido Indígena, 1 del Partido Colombia Renaciente, 3 del Partido Liberal, o sea, no, de alianza entre el Partido Liberal y el Partido Mira, y otro de Cambio Radical. Entonces, igual que hemos visto en los demás municipios, la tendencia es que gana el Cambio Radical, y acá es una sorpresa que en Fundación también haya ganado el Partido Liberal con una alianza con el partido político Mira. Esta es el acta de gobernación. Ganó Carlos Caicedo con 17.811 y Gustavo y Luis Cotes 11.218 votos. Que hemos visto que también es una tendencia en todos los municipios que hemos estudiado hasta ahora: Pueblo Viejo, Plato, El Banco y Zona Bananera, y ahora Fundación también gana Carlos Caicedo. Esto es para la alcaldía. Entonces ganó Carlos Alberto Sierra Sánchez del Partido Liberal con 18.569 votos. Esto son las votaciones de la Cámara. Entonces, en la Cámara el resumen está al final. Entonces, vamos a ver quién ganó en Fundación para la Cámara, quiénes fueron los que más votaron. Entonces, estas son las minorías: afrodescendientes, comunidades negras. Y entonces acá llegamos a, ya más arribita debe estar el resumen por partidos. Todo esto es de minorías. Todo esto es de minorías. Pues acá, este es el resumen de circunscripciones. Ganó el MAIS en las indígenas. Porque es que en todos los municipios hemos visto cómo es el comportamiento político, porque nos ayuda a entender mucho sobre qué está pasando. Acá ganó el Partido Liberal para la Cámara con 6.869 votos, y en segundo lugar Cambio Radical con 6.042. En tercer lugar Opción Ciudadana con 2.908. En cuarto lugar la U con 2.462. En quinto lugar el Partido Conservador. Y en sexto lugar el Centro Democrático. Es también un comportamiento similar a todos los demás municipios, excepto que en los demás municipios ganaba Cambio Radical. Aquí ganó el Partido Liberal. Vamos a ver quiénes eran los candidatos por la Cámara que tuvieron más votos en Fundación. Entonces está del Partido Cambio Radical, Carlos Mario Farelo. Por Opción Ciudadana, Franklin Lozano. No sé si salió elegido Franklin Lozano. No sé si alguien sabe. Kelly González. Sí, señor. Y Kelly González seguramente salió elegida también para la Cámara
con 5.449 del Partido Liberal. Eso en la Cámara. En el Senado, ya para cerrar este tema político, pues vamos a mirar también directamente el resumen, pero vamos a ir mirando para el Senado quiénes fueron los candidatos que más votos tuvieron en fundación, los más votados. Esto hace parte de la cultura política que es importante que todos tengamos y que nos empecemos a preguntar, bueno, ¿quién ganó? ¿Por qué ganó? ¿Cuáles fueron las ideas de su programa que impulsó? ¿Y por qué tuvo tantos votos? ¿Por qué convenció a la población de fundación? ¿O si hay un fenómeno de compra de votos o no hay tanto ese fenómeno de compra de votos en fundación? Ahora las personas que vienen en fundación nos dirán si el fenómeno es fuerte o pues según su percepción. Aquí para el Senado se ve que la votación es muy baja. El que más votos tuvo fue Luis Eduardo Díaz Granados de Cambio Radical. Pero son muy pocos votos. Parece que en fundación están desencantados con los candidatos al Senado. Y Fabián Castillo, bueno, es un fenómeno que lo vemos por todo el municipio por todos los municipios que hemos estudiado hasta ahora. Fue el ganador para el Senado 2311, pero con pocos votos. Eso muestra como un desencanto de los electores de fundación con los candidatos al Senado. Entonces, bueno, creo que ya con esto nos queda claro que ganó para el Senado Cambio Radical. Nuevamente, la pregunta de cuál era el programa y la propuesta política de Fabián Castillo. Y también está Eduardo Pulgar con 2.211 del partido de la U, que está investigado en este momento por un escándalo de corrupción en Barranquilla con un directivo de la universidad, de una universidad que en este momento no recuerdo qué universidad es. La Simón Bolívar. Y de Miguel Amin Escaf. La Simón Bolívar. Pero vea, acá esto sí nos muestra algo distinto y es que el partido de la U con Miguel Amin fue el ganador, 3.203 votos. Miguel Amin, no conozco nada de Miguel Amin, no lo recuerdo. Y bueno, ese es el panorama político. Acá es donde busco los datos del plebiscito por la paz, pero entonces, si están de acuerdo, entonces ya continuemos el conversatorio para ver qué otras ideas surgen de las personas que viven en fundación. Entonces, adelante, no sé quién quiera, Erika, Méndez, Luz Angélica, que nos compartan un poco más, Paola. ¿Cómo ven ese fenómeno político en fundación? Eugenia, ¿qué población tiene fundación? 70.000 habitantes. Actualmente sí, más o menos, o Erika, no sé, Paola. Señor Jairo, ¿usted tenía el dato de la población? ¿Cuántas? 70.000. 70.500 personas según el censo del 2018. En participación en el proyecto de Talento Magdalena, ocupa el el quinto lugar en número de estudiantes, con 41 estudiantes hasta este momento del proyecto Talento Magdalena. Después de Zona Bananera, que es el primero, el Banco, Guamal, y sigue Fundación está de cuarto, con 41 estudiantes del programa Talento Magdalena. Entonces son pues 40 profesionales que muy seguramente irán a
a regresar a su terruño, porque uno de los objetivos de este proyecto es precisamente es que ellos regresen a su territorio a servir allí. Sin embargo, a mí con los datos que se registran y con el mismo video me llama mucho la atención es por qué los embarazos a tan temprana edad, fíjate que es diferente a de pronto zona bananera, que es mucho más rural. Uno pensaría que en las zonas más rurales, pues de pronto el analfabetismo es más alto y los embarazos a temprana edad y la drogadicción y problemas sociales, y sin embargo no los encuentra, pero en fundación sí encuentra uno una problemática social pues muy grande, siendo mucha más ciudad, pues municipio más grande, más organizado, con mejores servicios que otros que son rurales como caso Tasajera o caso Zona Bananera. Entonces no sé qué explicación pues daría como Paola o la misma Eugenia o Erika o Luz Angélica frente a esa problemática social. Esos embarazos a temprana edad me preocupa muchísimo. O sea, porque si hay una cantidad representativa de colegios. Profesora, yo pienso que es la misma perspectiva que les estoy dando de que muchas de estas jóvenes pertenecen a la zona rural del municipio, pues en lo que vimos la imagen, la ciudad prácticamente estaba bastante avanzada en cuanto a lo que es la parte de pavimentación, acueducto, alcantarillado, con falencias evidentemente como pueblo de la región del Magdalena y de la zona bananera, de estos pueblos macondianos, ¿verdad? Pero pienso que ese punto se da más en lo que es la parte rural, porque son niñas que están en esas fincas, que de pronto nos sacan a los colegios y que a los 14, 13 años ya pues se noviaron y no tienen ningún tipo de información sobre los procesos de planificación, sobre educación sexual y terminan embarazándose y no teniendo uno, sino 3, 4 y 5 niños de seguido. Es lamentable, por lo menos cuando mi suegro tiene finca en la zona y nosotros visitamos y ve uno niñas de 14 años ya con uno cargado y otro esperando, o una de 15 ya con 2 niños, o sea, es lamentable porque los padres pues no tienen mucho esa visión de sacarlos al colegio, de que vayan a estudiar, mientras que lo que está dentro de del perímetro de la zona urbana del municipio, sí los llevan al colegio, pero son muy precarias las circunstancias en las cuales ellos llegan a esos colegios. Son niños que pasan necesidades desde procesos de alimentación, vestimenta, sus útiles escolares, los trayectos a los cuales tienen que ir, e incluso a veces llegan al colegio y tienen que tomarse una jornada dentro de ese colegio sin tener un termo con agua, que es una de las cosas más básicas que pueden tener estos niños, y a veces los mismos profesores salen a comprarle la bolsita con agua porque están ya cansados, deshidratados, porque Fundación es un municipio bastante caliente. Entonces pienso que es eso, la falta de educación en cuanto a la planificación y al desarrollo de lo que es la sexualidad en las niñas. Y las políticas de educación de esos que se plantean en esos municipios, los atrasos se dan porque hay mucha manipulación de parte de los diferentes gobiernos que han estado postulados, pues ponen y ofrecen medidas de soluciones maravillosas, y creo que eso es lo que representa en la deserción y decepción de los mismos votantes, de que a la hora de la realidad no cumplen con nada. Y como vuelvo y repito, son personas, muchas que no tienen un proceso formativo, se dejan convencer con la lámina de Terní, con los 50,000 pesos, con que yo le ayudo con esto, le doy una muda de ropa, etcétera, porque eso sí se palpa en esas zonas. Ok. No sé si de las personas de Fundación quieren agregar algo. Cuando uno busca información sobre paramilitarismo en Fundación, pues voy a compartirles algunas de de lo que sale, de lo que fue este fenómeno, que uno aspiraría a que ya la gente no le tenga miedo, no sé.
pero precisamente para superar todo esa nefasta parte de la historia, hay que hablar de ella, ¿no? Hay que reconocer que es real, que existió. Entonces, lo que hice fue escribir acá paramilitares, Fundación Magdalena, y entonces hice clic en las primeras noticias que salieron. Entonces sale esta del 2000, una incursión en Fundación y llegaron y mataron a 5 personas y pues no se supo exactamente qué grupo, pero sí se sabía quién era el paramilitar que estuvo al frente. Esta es otra noticia de verdadabierta.com. El jefe del frente, William Rivas, el subtítulo es tremendo, ¿no? La sentencia contra esta noticia es del 31 de agosto del 2015. La sentencia contra Carlos Tijeras ayuda a esclarecer parte del conflicto armado en la costa Caribe. 13 excongresistas, 5 exgobernantes, empresarios del banano, familias poderosas y 11 grupos criminales. Un cóctel explosivo en un solo departamento. Y bueno, ahí está la sentencia, o sea, no estamos dando opiniones, sino estamos hablando de hechos probados por jueces. Entonces, pues acá hablan de la bonanza bananera, marimbera, cocainera. Esta es otra noticia del mismo frente de los paramilitares con influencia en Fundación y en otros municipios y departamentos del Caribe. Esta es otra noticia de el pueblo que fue arrasado con bulldozer por las AUCE, Salaminita, destruido en 1999, pero no sé esto por qué tendrá que ver con Fundación. Ah, porque es el mismo grupo. Fue por cuenta y porque esas familias se fueron para Fundación. Entonces, Fundación también se caracteriza por haber recibido muchos desplazados de Salamina, Salaminita, Pibijay. Y bueno, pues ya les han estado devolviendo tierras y eso, ahí va el proceso, ¿no? Y finalmente, esta es una noticia de 1999, lo que decía acertadamente Eugenia, que hubo también presencia de guerrilla en esa zona. En el Piñón, Salamina, Fundación. Inclusive, no sé si fue la esposa del exgobernador Trino Luna, que fue secuestrada por un grupo de guerrilla, y a veces hablan de esa anécdota entre el secuestro de ese familiar de Trino Luna y Carlos Caicedo cuando era militante de la guerrilla. Entonces, pues bueno, todo esto nos ayuda a entender un poco también la historia, un poco del contexto histórico de Fundación. Adelante, Eugenia. Profesor, incluso en esa época, no recuerdo si fue la Universidad Cooperativa de Colombia, tuvo una sede y hubo una incursión de la guerrilla, secuestraron a los estudiantes casi unas 4 horas, hubo enfrentamientos hasta que pudieron liberar poco a poco los estudiantes de las manos de estos delincuentes, pero fue un proceso bastante difícil en la región, tanto de guerrilla y paramilitares. De hecho, las grandes familias de Fundación, muchas emigraron del pueblo, quedan bastantes, pero muchas emigraron porque sufrieron secuestros, atentados, muertes de familiares. Fue una época difícil y desafortunadamente se está vivenciando
nuevamente ese pánico. Hubo momentos en que nosotros los de Aracataca no podíamos ir a Fundación ni de Fundación hacia acá porque a cierta hora la carretera estaba prohibida y el que asumía las consecuencias de sus actos y dictaban orden de quedarse en las casas porque si salía también sufría las consecuencias. Y muchos de esos procesos se están vivenciando nuevamente. Hay mucha delincuencia organizada, mucha delincuencia común y eso pienso que por la falta de oportunidades que no tienen los jóvenes de formarse, de tener una educación que les brinde la posibilidad de tener un futuro diferente a ese en que se han crecido y han fundamentado pues la experiencia social que tienen. Sí, excelente, muy bien. No sé si nos quieren comentar algo, Erika, Luz Angélica, de esto último que han escuchado, o si quieren comentar, por ejemplo, de cómo han estado viviendo la pandemia en Fundación, qué tantos contagios ha habido, qué tantos muertos ha habido, qué tanto se ha paralizado la economía, cómo les ha ido con la educación virtual. Lo que quieran compartirnos, bienvenido, Erika y Luz Angélica, sobre cómo viven ustedes esas realidades allá en Fundación. Y Paola también, que conoce bastante de Fundación. Y claro, señor Jaime. Bueno. Disculpa. Dale. Nosotros acá pues hemos vivido bastante de ese contagio. Lo único que veo que nos ha favorecido es porque como aquí yo digo acá que hace tanta calor porque Fundación es bastante caliente, pues la gente se recupera a pesar de que ya uno la ve grave, y creo que han habido unos 38 a 40 muertos, no hay mucho para uno comparado con otras partes como Ciénega y eso, esa cantidad de fallecidos, porque aquí solamente han habido eso y creo que hay como 500 y pico contagiados que se ven, pero ¿cómo es que se llama? Pero gracias a Dios pues por ser una tierra tan caliente, que el sol nos pega tan cerquita y pues yo digo que esa es una parte de la que nos ha favorecido la pandemia y de todas maneras en cuestión de la educación pues los padres que yo tengo a mi cargo, pues he tratado de que sean amigos míos y sobre todo porque la educación preescolar prácticamente es con los padres. Se enamora al padre y luego se enamora al niño, porque el niño se apega más a uno que al padre. Entonces uno puede llegar al niño si se enamora del padre. Si no se enamora del padre, el niño no va con nosotros. Entonces yo he tratado de que pues las cosas se hayan hecho como la institución lo ha pedido y tratando de que vayan ahí en la secuencia de lo que nos dieron, de las pautas, de los libros, y trato de saludarlos todos los días, así sea como por un saludo y no ponerles tanta carga, porque en realidad los padres que se manejan en estas poblaciones son padres que no tienen tanta educación y que no tienen pues la paciencia y ese amor por enseñar, así sean a sus hijos, pues como ellos no la tienen, pues tampoco tienen esa gracia que uno tiene para enseñarle a un bebé, y que de verdad la educación preescolar viene siendo como una base, como dicen, una base donde el niño va a desarrollar, todas sus capacidades en lo que viene del resto de estudio que va a realizar. Pues gracias a Dios, pues en esa parte he logrado enamorarme de los padres y que ellos traten de obedecer y cómo es que se llama, y complacer a la institución conectándose con uno y tratando de llevar a los niños adelante, porque ya los niños este año pues no los vimos y eso queda así con la pandemia. Y con los contagiados hay muchísimos, pero bueno, gracias a Dios se han recuperado muchísima gente y bueno, y se nos ha ido gente conocida y también un familiar y pues bueno, gracias a Dios las cosas han pasado así. Hasta el momento todo está así. Gracias, Erika. Luz Angélica. Sí, bueno, señor Jairo, con respecto a la parte del paramilitarismo,
En Fundación todavía en la parte rural hay mucho temor. Ahora en las últimas elecciones de alcalde ocurrió que pasaron panfletos a los profesores de las escuelas de Francisco de Ospina, disculpa, y varias de las escuelas de la zona rural, diciéndole, o sea, que les exige cese de actividades académicas porque si no podía ocasionar tragedias. Entonces, claro, los profesores, creo que fue una semana que no dieron clase por este temor de los chicos y los padres y todo, por una histeria que se conmovió todo por estas amenazas. Decía que eran paramilitares, entonces sí, todavía se evidencia mucho esa parte. Y con respecto a cómo se está llevando los procesos académicos, he visto que varios colegios están haciendo su trabajo por guías, sobre todo los oficiales, están haciendo su trabajo por guías. Hay mucho estrés en cuanto a los estudiantes, los padres de familia, los profesores a veces no crean unos canales de comunicaciones que les permita resolver los problemas, y algunos entienden, otros no. Se ha dificultado a veces en esa parte, pero bueno. En la zona rural se están llevando eso por medio de guías. A algunos estudiantes los padres de familia no están atentos a las módulos y esto, entonces hay un poco de preocupación por acá. Gracias, Luz Angélica. Paola, ¿nos quieres compartir algo de tus percepciones y qué procesos? Pues de mi percepción, porque no... ¿Sigue? Sí, adelante, hágame la pregunta, no le... Que además de tu percepción, ¿qué se está gestando? ¿Qué sientes? ¿Qué procesos están ocurriendo en Fundación como para solucionar los problemas, mejorar la calidad de la educación, mejorar la calidad de vida de la población? ¿Qué sientes que se está gestando o que esté surgiendo cosas nuevas? ¿Qué cosas nuevas podrían estar surgiendo en Fundación? Bueno, pues desde mi percepción en cuanto a lo que se está haciendo, porque obviamente pues no tengo población estudiantil a cargo de Fundación, pero desde mi percepción creo que el tema de la infraestructura, se está invirtiendo mucho en esa parte de la infraestructura de los colegios, las condiciones, los ambientes de formación, para que los estudiantes tengan un mejor ambiente y puedan ser más propicios al aprendizaje. Obviamente, pues en este tema de pandemia, en este año tan diferente a los otros, pues el ambiente de formación es un ambiente virtual, pues ahí de pronto no podría aplicar esto que acabo de decir, porque ya todos los ambientes se han trasladado a las casas y muchas de esas casas, por percepción y creo de pronto hasta afirmar en poblaciones rurales, no cuentan de pronto con un dispositivo móvil, no cuentan con un computador, no cuentan con un acceso a internet, y ahí se dificulta un poco la cercanía del docente estudiante. Entonces, ahí pues las estrategias que tienen los docentes en ese sentido sería la implementación de guías, como dice Luz, pero de pronto algunos no tienen la posibilidad de hacerlo, algunos los han hecho. Pues yo manejo una población acá un poco vulnerable, yo trabajo con el SENA, soy instructora del SENA, y conozco acá en Santa Marta aprendices que en su casa ni siquiera su papá ni su mamá tienen un dispositivo móvil. Entonces, si acá en Santa Marta se vivencia esto que es ciudad, ahora en Fundación, que es una población y tiene rurales, entonces, ¿cómo no se va a presentar ese tipo de situaciones? Aquí, pues, el docente tiene que hacer el mayor de los esfuerzos por tener el contacto de alguna manera con sus estudiantes y lograr llegar a esa academia que quiere impartir, pero bueno, eso a grandes rasgos lo que se está haciendo, pero también lo confronto con la realidad actual, porque estamos en medio de una pandemia en donde no se pueden de pronto visualizar todo ese tema de que se está haciendo para mejorar la calidad educativa en Fundación.
Ok, un gran reto, superar esas necesidades básicas insatisfechas de la zona rural de Fundación. Realmente es un dato muy triste, muy duro. Más del 74% de necesidades básicas insatisfechas en la zona rural de Fundación. Yo no sé si alguna de ustedes tres tiene idea de por qué ese dato tan alto de necesidades básicas insatisfechas. O sea, en la zona rural de Fundación de verdad se debe sufrir mucho. Deben carecer no sé, de las necesidades básicas. No hay un buen sistema de acueducto, señor Jairo. Las aguas negras pues no tienen un adecuado tratamiento. Entonces, no hay un buen sistema y yo supongo que debe ser eso. Por eso las personas no se sienten satisfechas con esos servicios que le prestan todas estas entidades de servicios públicos. Entonces, pienso yo que va enfocado mucho a esa parte, el tema del acueducto. Vamos a mirar, Y el de la energía, profesor, porque allá en estos municipios, tanto Fundación... ¿Te fuiste, Eugenia? Repite porque no. Ay, perdón. Que decía que del fluido eléctrico también son bastante sufridos estos pueblos. Quitan la luz por horas eternas de 6, 5 horas y casi todos los días hacen cortes de 2 y 3 horas. Vamos a mirar acá, este es el archivo donde tomo los datos de las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, ahí en la parte rural, entonces estamos hablando de Fundación, necesidades básicas. Esta es la parte de la cabecera. Entonces, personas en miseria, las viviendas, los servicios, el hacinamiento, la inasistencia y la dependencia económica. Entonces vamos a ver acá en la parte, esta es la parte rural. Personas en miseria, 51,49 en Fundación en la parte rural. Componente de vivienda no es tan grave. O sea, las viviendas son dignas, relativamente dignas en su mayoría. Lo que ustedes acaban de decir, los servicios, el tema de los servicios tiene un peso muy alto en las necesidades básicas insatisfechas de la zona rural de Fundación. El hacinamiento, 33,49. Inasistencia, esto es en salud, 25,09. Y dependencia económica 34,81. Lo que ustedes decían, personas en miseria y servicios, es lo que más afecta a la zona rural de Fundación. Y por eso este valor tan grande de 74, el 74,64%, es decir, 3 de cada 4 personas en la zona rural de Fundación no tienen sus necesidades básicas satisfechas. Viven muy mal, 3 de 4. Es un dato realmente duro. Vivir muy alto, o sea, muy alto. El nivel de pobreza ya de necesidades básicas insatisfechas es altísimo. Y de hecho, el componente de dependencia económica allá es el mototaxismo y las personas que se van a laborar a las fincas, porque no tienen facilidad para otro tipo de sustento a nivel de lo que son lo que es palma, ganadería y banano, es el ámbito más amplio para empleo. El resto, el informal, mucho desempleo se vive en esa zona. Así es. Bien, ya son las 7:24, nos quedan 6 minutos para concluir. Ojalá podamos hacer unas conclusiones también desde el corazón para la población de Fundación, como qué mensaje, qué conclusión central podríamos sacar. Por ejemplo, acá en estos conversatorios
hemos hecho conciencia de que es necesario seguir impulsando valores éticos, culturales, políticos diferentes, porque la política es la que explica en la mayor medida lo que le pasa a una comunidad. Entonces, pero la política no depende solo de los políticos, sino también de los electores. Por eso hay que hacer desarrollo político desde las instituciones de educación. Y pues no sé, yo también quisiera pedirle a las 3 personas que están de fundación que también nos cuenten algo bonito de fundación, de qué es lo que más les gusta de fundación y qué porvenir le desea, qué futuro le desea a estas 70.500 personas que habitan en este municipio, en el área urbana y rural, como para irnos como con algunos mensajes de esperanza, no quedarnos en la desesperanza, en la tragedia, porque sí hay muchos problemas y muchas necesidades. Fundación también necesita una planta de tratamiento de aguas residuales para que los niños no mueran por enfermedad diarreica aguda ni por infección respiratoria. También lo que hemos dicho en otros municipios, hay que fortalecer las alianzas con los padres, como con los padres de familia, como lo dijo Erika Méndez. Entonces, llegamos al momento de las conclusiones, decirles que hoy en 8 días vamos a hablar de ecosistemas de aprendizaje, que fue el tema que se escogió hace 8 días, para que por favor lean, vean videos sobre qué es eso de ecosistemas de aprendizaje. Quiero proponer que en 15 días nos vayamos para Ciénaga a hacer un conversatorio parecido a este que hicimos de fundación. Entonces, pero todo depende de lo que acordemos acá entre nosotros, no, acá nada es impuesto, sino es concertado, es dialogado. Entonces, conclusiones y mensajes finales en este conversatorio. ¿Cuál un sueño para fundación? ¿Cuál podría ser? Bueno, yo quiero pues agradecerle a Erika, a Eugenia, a Luz Angélica, pues por ilustrarnos de esa manera tan correcta pues lo que es el panorama poco desalentador de fundación. Yo estuve solo una vez allá en fundación y personalmente pues se me pareció un pueblo algo desordenado, sí, vi con muchos problemas pues de basuras, también, bueno, la temperatura es tremenda ya. La temperatura es tremenda. Bueno, no sé, me imagino que por la ubicación geográfica es muy alta la temperatura. Entonces, obviamente, eso hace pues, que requieran de altos niveles de electricidad y de energía para poder suplir en cuanto a los aires acondicionados y todas estas cosas. Entonces, pues bien, agradeciéndoles todo porque, bueno, hoy pues más que todo quería seguir aprendiendo sobre este contexto en Fundación. Entonces, Fundación se ubicó, no sé, hace en el 2000, creo que fue en 2014, cuando ocurrió la tragedia de los niños, que fue muy triste, de lo cual no sé, no mencionaron nada, no sé cómo fue realmente, cómo lo tomó la población. De pronto sí quería hacer esa pregunta que se ha hecho frente a esa tragedia. Y agradecerles ante todo eso, sí. Y en efecto, pues estaremos pendientes para de hoy en 8 días seguir entonces con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Henry. Conclusión, Paola, Luz Angélica, Erika, María Janet, Eugenia. Yo pienso que seguir apostando a la educación, o sea, yo pienso que la educación es base fundamental para que los pueblos progresen, para que las personas pues tengan mayor sentido de pertenencia, quieran a sus ciudades, quieran a sus pueblos, quieran a su gente. Seguir apostándole, yo pienso que a la educación es fundamental. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar durante muchos años con IDEA, hoy creo en la Universidad Magdalena, y yo me aterraba que era uno de los seres que más gente tenía, o sea, y gente que tenía que viajar
de la parte rural 1 a 2 horas para llegar los sábados y muy complacidos. Entonces yo pienso que allá hay una gran cantidad de personas con deseo de salir adelante y seguirle apostando a la educación. Gracias, María Daniela. Profe, yo diría... dale, tú, Nena. No, dale, Erika, adelante. Yo diría que seguir educando a los padres. Educando a los padres para que ellos transmitan esa educación a sus hijos. Porque la falta de educación en los padres es la que tiene el municipio así. O sea, la pobreza por el aprender, por el estudiar, por el enseñar, ellos no la tienen, no tienen ni hábitos ni nada de eso. Entonces yo digo que si se educa más a la población adulta, pues le va a llegar más a los niños. Diría yo que sería eso. Gracias, Erika. Profesor, de acuerdo con la profesora María Janet y la profesora Erika, incluso lo comenté al profesor Pablo Vera, que los procesos de educación deben ser continuos, porque cuando esto se fractura, el que viene con unas ideas no de continuar, sino de implementar lo que él trae, y a veces esas ideas frustran los procesos que se están llevando de una forma con bastante fluidez. El CREO ha aportado mucho a estos municipios de la zona bananera, de la región, de transformar esa educación de esos jóvenes, y pienso que el verdadero cambio y la herramienta esencial, porque no voy a hablar de arma como se lo dije, es la educación. Es lo único que puede transformar esos contextos y mejorar esas situaciones precarias en las cuales están inmersas cantidades de seres humanos que no merecen estar así, porque son seres humanos que tienen talentos, habilidades, competencias altísimas y no tienen la posibilidad de demostrarlas porque no cuentan con esa herramienta para llegar a demostrar todo lo que tienen como individuos. Yo le apuesto a seguir luchando, y es una lucha ardua donde hay que darla toda, y es la educación. Y en cuanto al profesor Henry, le comento que de pronto no tocamos el caso de esa tragedia porque fue algo que marcó bastante esos municipios, y por eso mismo, porque eran niños que buscaban en esa iglesia un pan, un vaso de café con leche para pasar siquiera el día. Entonces, es la tragedia que viven todos los días muchos niños de esa. Ok. Mensajes finales de esperanza, de conclusión, Paola y Luz Angélica. Bueno, yo puedo aportar lo siguiente. O sea, coincido con todos en que la educación es el camino, pero para tener a un joven, a un chico bien educado, pues tenemos que tener primero el tema de atender sus necesidades básicas. No podemos educar bien a un joven con hambre, a un niño con hambre. Primero esa parte de necesidades básicas y enfocar el tema de la educación, que es la única posibilidad, como dice Eugenia, de transformar y de cambiar esa vida que tienen algunos en condiciones precarias. Ese es el camino, no hay otro camino sino ese. Y también enfocar a la población y no solamente de Fundación, sino de todo el Magdalena, porque no solamente esta problemática está en Fundación, enfocar a que su voto sea un voto de opinión y no sea un voto por obligación, o porque me regalaron algo para mi casa, para construir mi casa, o porque me regalaron un cargo, o porque me dieron un cargo y por eso yo tengo que votar. Enfocar a la población a ese voto de opinión, y eso solamente se logra con la educación. Educar bien, y de esa manera pues podemos tener ese voto de opinión y lograr elegir buenos gobernantes a través de ello. Esa es mi conclusión. Gracias, Paola. Luz Angélica, cierras tú y nos despedimos. Sí. Bueno, una luz de esperanza en muchas instituciones cuando se hacen conversatorios con los chicos de 10, 11, que ya les ponen como las visiones que tienen frente a Fundación y todo esto, pues nos impresionamos de estos chicos tienen mucha visión colaborativa, muchas cosas por dar, muchas cosas que le quieren dejar a su municipio, pero muchas veces se cortan en bueno, tenemos las ganas, tenemos el proyecto, tenemos cómo lo desarrollamos. Entonces
Bueno, algo bonito es eso. Los chicos tienen muchas ganas de hacer cambios. Sí, son chicos, pero son conscientes de muchas de las realidades sociales. Entonces, eso. Muy bien. Entonces, ojalá algún día, como dice Eugenia, podamos ir al Festival de la Flor de la Cayena, cuando pase todo esto y podamos ir a disfrutar de ese festival. Nos vemos dentro de 8 días para hablar de ecosistemas de aprendizaje. Nos vemos, no enciendo cámara porque quedé sin ella. Bueno, nos vemos, que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Tengan un excelente fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias. Para que me envíen los correos electrónicos por el chat, Erika y Luz Angélica, para que les llegue la invitación a los próximos conversatorios, por favor. Ay, sí, ya lo envío, muchas gracias. Colócame en el chat, escriban en el chat su correo electrónico, por favor. Erika dice que ya lo colocó en el chat. Voy a mirar acá un momentico. Mil gracias a Paola por todo el apoyo para poder haber pues tenido personas directas desde Fundación que vivencian la realidad. Gracias Paola, Erika y Luz Angélica. Y con entonces, todo gusto, señor Ramiro. Por la invitación. Gracias. Entonces, de nuevo. Feliz noche. Gracias, igual. Feliz noche. Un abrazo. Chao, pues. Que el Señor los bendiga. Igualmente, gracias. Chao. Chao, chao.